Buenas tardes, mis amados hermanos. Gracias a todos por conectarse ya a este programa virtual. Creo que es una tarde muy bendecida. Yo me doy cuenta y veo que las redes sociales están llenas de predicadores y me alegra eso porque también estamos bombardeando todas las áreas de todas las personas a la hora de poder comunicar un mensaje de parte de Dios, y yo creo que es importante lo que vamos a abordar en esta tarde. Me gustaría que hagamos una oración antes de todo. Cierre sus ojos ahí en casa. Padre que estás en el cielo, Señor, apelamos al trono de tu gracia, suplicándote, Señor, que venga sobre nosotros esa paz y ese gozo y sobre todo esa alegría para poder fluir de la manera correcta. Te ruego, Señor, que derrames una unción profética sobre mi cabeza en esta tarde, que pueda hablar conforme a tu palabra y que pueda desarrollarme de la manera correcta, de tal manera que seamos bendecidos en esa tarde. Señor, revela a nuestros ojos, a nuestro entendimiento, las cosas y el mover profético del final y cómo debemos de hacerlo aquellos que hemos sido llamados a esta función. Así te doy gracias, te ruego por todos aquellos que están enfermos, por aquellas personas que pasan necesidad, Señor, en el nombre de Jesús. Auxilia, como lo hace siempre, Señor. Te damos gracias por la vida del pastor William Godoy, que ya está de regreso en casa. Señor, gracias, y también te rogamos por aquellos hermanos que no mencionamos sus nombres, pero también están en esa situación. Te ruego que por favor operes y des la paz y la tranquilidad y sobre todo la salud en el nombre de Jesús. Amén y amén. No sé si le puede dar un amén ahí al Señor. Creo que voy a abordar un tema que es bien, la verdad que creo que solo el título es un poco así contradictorio, en el sentido de que quiero abordar acerca de qué es la función que lleva un profeta, pero también por qué es que algunos profetas se desviaron a ir en pos de la adivinación. Usted se va a dar cuenta que la rebelión y la adivinación van paralelo, y creo que cuando un ministerio profético o cualquiera de los ministerios primarios se revela o se desvía, creo que si no se arrepiente y regresa, su final puede llegar a ser desastroso y puede caer en algunas situaciones que le voy a mostrar basado en algunos ejemplos que encontré. Entonces, acompáñenme entonces antes de abordar esto. Primera de Samuel 15:23 dice: porque la rebelión, oiga, es como pecado de adivinación, y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Dice la versión RBA. Eso da a entender, pero da a entender también que esa palabra desobediencia también quiere decir en el original rebelión. Entonces me doy cuenta aquí que hay varios aspectos aquí, que Dios nos está enseñando que aprendamos obediencia para que esto no sea idolatría, y que también aprendamos a que la rebelión lo que va a provocar es una adivinación en el pueblo del Señor. Ahora me doy cuenta porque lo profético a todos nos atrae, ¿va? Creo que es una de las ramas más profundas que ahora que lo estudio y lo desarrollo más a profundidad y también lo ejerzo, me doy cuenta que ahora tengo un poco más cuidado de lo que voy a decir, lo que voy a predicar, y también cuando el Señor ponga palabras sobre mi boca para hacerlo. ¿Por qué razón? Porque me estoy dando cuenta que hay un mal que existe en el hombre, pero me doy cuenta que también el adversario utiliza sus artimañas para confundir a los verdaderos, para que vayan en pos de una rebelión. La Biblia describe que los falsos profetas salen de la misma iglesia del Señor Jesucristo, de ahí salen, va. Vemos a un Alejandro el Candelero que se le desvió a Pablo. Vemos, personas que se apartaron del Señor teniendo grandes talentos, y creo que nosotros debemos de pensar de que también estamos metidos en este sacerdocio, y que también si no nos aprendemos a conducir podemos fallar. Entonces, abordemos un poco. Entonces aquí 1 Samuel 15:23 nos enseña que la rebelión es un pecado de adivinación. Entonces, creo que es bien importante que apunte bien esto. Profeta o ministro primario que no se sujeta a una autoridad
y que se revela a su autoridad y es ambulante, ese hombre, si no regresa al estado original de someterse a una autoridad, puede ser que cometa grandes errores y pare de alguna manera prediciendo o adivinando. Bueno, regreso con esto. Gracias a todos por los que están conectados. Si tiene alguna pregunta, alguna aportación, hágala. Si me da tiempo al final, se la contesto. Creo que no pude desarrollar a totalidad todo lo que quería, pero le voy a hablar de lo que el Señor puso en mi corazón. Dice, por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Hablando de Saúl. Cuando habla aquí este hombre, el profeta Samuel escribe y le está hablando a Saúl, le está diciendo a Saúl que él cometió este error. Vemos en algunas ocasiones prediqué de Saúl en figura de cómo alguien puede corromper los dones y me di cuenta de que Saúl, su final fue adivinación. Y entonces aquí le está diciendo, este profeta le está diciendo, porque la rebelión que has hecho es igualita a una adivinación. Y la desobediencia es igual a la idolatría, la iniquidad es igual a la idolatría. Y por eso le dice, por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces me llama la atención porque algo que se puede despreciar es la palabra, pero algo que puede desviar a alguien que vaya rumbo a la adivinación es la rebelión. Por eso es bien importante, hermano, que nosotros aprendamos a discernir en este tiempo quiénes son los que se rebelan y quiénes son los que andan ambulantemente dando a entender que son profetas o ministros. Y ahí es donde nosotros debemos de comprender y tener cuidado al escucharlos. Obviamente yo lo único que le puedo dar es un consejo basado a lo que veo en la Escritura, pero yo creo que estamos viviendo un tiempo tan peligroso y debemos de cuidar. Miren, a veces se nos salen las predicaciones nombres, yo le pido al Señor que guarde mi boca para no ofender a nadie, pero creo que como ministro primario es importante que yo lo advierta de las situaciones que están cometiendo algunas personas. Obviamente no voy a decir nombres, pero creo que a través de los ejemplos nos vamos a dar cuenta los errores que puedan tener. Luego dice 1 Samuel 15:24, dice, entonces Saúl dijo a Samuel, he pecado, profeta, he pecado, y en verdad he quebrantado el mandamiento del Señor, tu palabra, porque temí al pueblo y no escuché su voz. Ahora, aquí me llama mucho la atención porque esta palabra adivinación se compone de dos palabras. La palabra Kesem, que quiere decir de la H7081, que es la que desarrollé, pero también se deriva de la H7080, que también ahorita se la voy a presentar. Esta palabra Kesem, que quiere decir adivinación, quiere decir alguien que tiene suerte o que tira la suerte a la adivinación. Otro sinónimo dice que se inclina a un pago. La adivinación lo que hace es que la gente vaya por un pago. Y también dice que quiere decir oráculo, adivinación, dádiva de adivinación. Y entonces dádiva de adivinación. Entonces es hasta un don que puede estar ocurriendo en alguna de las personas. Pero es bien interesante porque es que estoy poniendo estas bases antes de desarrollar los temas. De esta palabra H7081 fue donde yo desarrollé el tema que traigo para que podamos discernirlo entre todos y podamos ver en realidad las fallas y qué es lo que no debemos de hacer a la hora de ejercer el ministerio profético. Obviamente cuando hablo del ministerio profético, si me oye algún profeta, pues me estoy refiriendo a él. Pero si hablo de un ministerio a lo que es el don de profecía, pues obviamente es paralelo también, pero son lugares diferentes donde se ejercen. El profeta doma puede ejercer en cualquier lugar, media vez, no se dice media vez, toda vez esté bajo la autoridad de un ministro. Los del don de carisma, esas personas ejercen a la hora de los turnos cuando la iglesia está en adoración a Dios. Cuando hay un nagán, ¿verdad? Cuando hay un instrumento, cuando hay alguien que hace descender la gloria de Dios con alabanza, entonces ahí se ejerce. Entonces, mire esta otra palabra que también quiere decir adivinación, H7080. Y esta
Esta palabra, hermano, no la pude desarrollar porque sé que tengo que desarrollar un tema en eso. Porque de esta palabra 70-80 veo yo cómo los profetas desarrollaron la adivinación. Yo le voy a mostrar ahorita quiénes cometieron errores yendo en pos de la adivinación. Y entre algunos son profetas. Pero aquí lo que quiero es desarrollar la otra semana con ayuda del Señor, poder desarrollar porque aquí encontré yo que la mayoría de ejemplos que Dios me mostraba en su misericordia es que todos era una función de los profetas en el Antiguo Testamento. Eso me llamó mucho la atención, hermano, porque se va a dar cuenta que a partir de hoy vamos a tener más cuidado a la hora de ejercer. Entonces dice, esta palabra 70-80 del hebreo quiere decir kazam y quiere decir distribuir, determinar por suerte o rollo mágico. También quiere decir adivinar, adivino, agorero, dar oráculo y practicar o usar la adivinación. Entonces me llama mucho la atención esto porque usted se va a dar cuenta que los ejemplos que traigo son para temblar las piernas, porque digo yo, Señor Padre Santo, por favor, ayúdanos, ayúdame a mí también a no cometer semejante error como lo cometieron estos hombres de Dios que se desviaron. Cuando usted oye la palabra oráculo, como usted dicen en Guatemala, es pilas, eso quiere decir que es inteligente, usted rápido se va a Balaamba. Exactamente. Vamos a poder entrar a desarrollar a este hombre Balaam. Así que acompañe. Entonces, esto de buscar una abominación, de buscar la adivinación, para Dios es una abominación y Él la describió. Dios determinó profetas, videntes, pero no adivinos. Y aquí es donde el versículo que me llama la atención porque lo encontré. Deuteronomio 18:14 dice, porque esas naciones que van a desalojar escuchan a los que practican la hechicería. Y mire qué tremendo lo que dice el Señor. Y a los adivinos. Pero a ti el Señor tu Dios no te ha permitido que escuches a agorreros, a hechiceros y toda esa bola de mentirosos, hermanos. Usted se va a dar cuenta por qué es lo que le estoy diciendo yo eso. Ustedes y yo, dice la Biblia que no hay agorrero, no hay hechicería para el pueblo de Dios. Y nosotros debemos de comprender eso, que el poder de Dios es mayor que el poder que tiene el adversario. Dice la Biblia que a los pies de Cristo se le fue dado todo. Todos los adversarios están bajo la planta del pie del Señor. Por lo cual, si nosotros caminamos bien con el Señor, hermano, ¿quién se va a poder meter contra nosotros? Y si llegara a suceder algo es porque Dios permitió algo para que nosotros comprendamos y aprendamos algo que Dios nos quiere decir. Porque esas naciones que vas a desalojar, le está diciendo el Señor a Israel, escuchan a los que practican hechicería, a los adivinos, pero a ti el Señor, tu Dios, no te lo permite. Quiero de alguna manera darte este consejo. Por nada del mundo hay que buscar a esta gente, hermano. Se va a dar cuenta por lo terrible que es en los ejemplos cuando le muestre la gente que se desvió, hermano, en pos de la adivinación. ¡Wow! Y gente de Dios. Y luego dice Deuteronomio 18:15, un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará el Señor tu Dios. ¿Y qué dice? A él oiréis. Mire cómo hace la diferencia. No hay que oír a adivinos, hay que oír a los profetas genuinos, a los que vienen de Dios. El problema es que ahora cambiaron la palabra profecía por adivinación, porque entonces en lugar de profetizar la palabra profética, lo que hacen es adivinarle a la gente. Y eso es bien interesante, porque a través de los mensajes que el Señor ha puesto en mi corazón los martes, me doy cuenta que el oficio profético no es únicamente de profetizarle a la gente, sino también hay que enseñarle a la gente, hay que ministrar el don, hay que hacer que sean activados, hay que buscar la palabra profética y llenarnos de ella, y también saber percibir cuando Dios está derramando su unción. Por eso es bien importante, porque Dios determina. No quiero que busquen adivinos.
No quiero que vayan en pos de hechicería. Ay, hermano, pero es que, mire, ¿cómo hacemos para discernir a un profeta que va en pos de la adivinación? Cuando se revela su autoridad. Profeta, ministro primario, que no se somete a una autoridad, va en pos de la adivinación y va a parar adivinándole a la gente. Por eso son peligrosos, hermano. Pues yo no estoy de acuerdo, bueno, yo no estoy de acuerdo con aquellas personas que se ponen a adivinar, ¿va? Está Juan Pérez por acá, tú el de rojo, sí, ven, sí, el Señor me dice que a partir del otro año vas a tener casa, no es así la forma. Creo que si Dios le habla a un profeta, se lo va a decir personalmente. ¿Por qué lo voy a hacer en público? ¿Para que la gente lo mire? Puede ser que sea un error. Pero nosotros debemos de comprender y discernir en realidad quiénes son los que trabajan en esa función. Bueno, déjenme ir adelante porque ya lo que quería era poner las bases. Miremos entonces los que se proponen comprar a los ministros, hablando del ámbito profético. Son estas dos potestades, Moab y Madián. Usted sabe que Moab es el nieto, es el hijo de Lot, de la descendencia de Lot. Y usted sabe que eso nos habla de incesto, y Madián también quiere decir aquel que está continuamente teniendo riña con alguien. Entonces, veo yo a estos dos hombres, a estos dos mover que andan buscando profetas genuinos para comprarlos, hermano. Por eso le decía yo, cuando un profeta es solitario y no tiene la guianza y la preparación, fácilmente es de alguna manera contratado por estas potestades, Moab y Madián. Bueno, entonces, Números 22:6, usted ya sabe de quién estoy hablando. Ve ahora, te ruego y maldice a este pueblo porque es demasiado poderoso para mí. Está hablando Moab. Quizás pueda derrotarlo y echarlo de la tierra. Luego en el 7 dice, porque yo sé a quien tú bendices es bendecido, y a quien tú maldigas o maldices es maldecido. Y luego en el 22:7 dice, y los ancianos, de Moab y los ancianos de Madián fueron con el precio de la adivinación en la mano. Nos está hablando de que ellos llevaban el compromiso de poder contratar a un profeta genuino de Dios. Lo que me llama la atención, y eso creo que todos debemos de comprender, es que Dios nos llamó a bendecir, no a maldecir. Eso quiere decir que también tenemos poder para maldecir a alguien, pero la Biblia nos advierte mejor no hacerlo. Interesante esto, hermano. Porque hay profetas que se levantan, bueno, no sé si son profetas, pero se levantan a profetizarle al pueblo y algunos hasta los maldicen, hermano. Y eso no es así. Vi un ejemplo de una mujer que es muy famosa, que profetiza, y me doy cuenta que empieza a manipular el corazón de la gente para que traigan ofrendas y grandes ofrendas. Y si alguien lleva una ofrenda pequeña, lo deshace y lo humilla en público. Eso es gente que ya es ambulante, y lo que están operando en ellos es un espíritu de adivinación. Ya no puede ser algo divino. Nosotros no podemos ir en pos del dinero. La Biblia describe que Dios es el sustentador de todas las cosas, y si Él nos llama al ministerio, Él va a sustentar, hermano. Él va a sustentar. Los ancianos entonces de Moab y los ancianos de Madián fueron con el precio de la adivinación en la mano, como quien dice, aquí llevaban el dinero. ¿A quién? Y llegaron a Balaán y le repitieron las palabras de Barac. Y él les dijo, pasad la noche aquí y yo os traeré palabras según lo que el Señor me diga. Y los jefes de Moab se quedaron con Balaán. Me llama la atención porque yo siempre he dicho que todo ministerio empieza bien. El peligro es si va a terminar bien o mal. La Biblia describe que no es cómo empezás, sino cómo vas a terminar. Hay mucha gente, hermano, que empezaron bien y ahora se desviaron. Ahora, hermano, ya ni quieren saber nada del evangelio, sin darse cuenta, van rumbo a buscar otras cosas. No puede ser, hermano, que alguien que antes ejercía un ministerio ahora vaya en pos de los judaizantes, aunque ya dije nombres. Pero es necesario que digamos esto, hermano. Nosotros no podemos
de alguna manera detener las cosas que Dios nos hace ver para que nosotros comprendamos que estamos ante un engaño, hermano. Y nosotros debemos de salir de la ignorancia y comprender que no solamente es profeta alguien que dice así dice el Señor, sino hay que en realidad discernirlo. De dónde es, quién es, cómo se llama, está casado o no. Hay muchas cosas para poder discernirlo. Aquí me doy cuenta que este hombre Balaán empezó bien, pero como que le gustó el dinero. Usted sabe que más adelante él se vendió. Y él le dijo, pasad la noche aquí y yo os traeré palabras según, oiga, lo que el Señor me diga. Y los jefes de Moab se quedaron con Balaán. Luego dice, mire, entonces me doy cuenta que el hombre estaba bien, pero fue tentado, hermano. Todos nosotros ministerialmente estamos tentados con la dana, con la lama, la dama, la lana y la fama. Son tres cosas que pueden destruir un ministerio primario. Y creo que nosotros debemos de tener cuidado con eso. Entonces veo yo aquí que el hombre empezó bien. Empezó muy bien Balaán. ¿Pero por qué se desvió? Porque fue contratado por los moabitas y los de Madián. Si alguien te está seduciendo, es que usted, hermano, como profetiza bien, va, se debería de venir a mi iglesia. Estos son de Moab y hay que tener cuidado. Luego Números 22 más adelante en el 9 dice, entonces Dios vino a Balaán y le dijo, ¿quiénes son estos hombres que están contigo? Mire, me llama la atención, pero ¿usted cree que Dios no sabía quiénes eran? Si Él es Dios, Él lo sabe todo. Lo que pasa es que nos lo deja ver para que nosotros entendamos el mensaje. Entonces Dios vino a Balaán y le dijo, ¿quiénes son estos hombres que están contigo? Y mire lo que dice el hombre. Y Dios dijo, bueno, entonces ya Él les explica, no, pues vienen de Madián y todo, le explica al Señor correctamente y el Señor le entendió. Luego más adelante le dice en el Número 22:12, y Dios dijo a Balaán, no vayas con ellos. No maldecirás al pueblo, porque usted, pueblo de Dios, es bendito. Aleluya. Me llama la atención esto porque cuando Dios determina y dice palabras para bendecirnos a nosotros, debemos de tomar esa bendición. Usted es un pueblo bendito, por lo cual no puede haber nadie que lo maldiga. Y si alguien le lanza una maldición, la Biblia describe que él cambia la maldición por bendición. O sea que usted, hermano, está rayado, dicen en Guatemala. Rayado no es así la raya, sino que usted está bendecido. Porque tenemos a un Dios que nos respalda. El problema es cuando uno se desvía de esto. Entonces veo yo a Balaán que empezó muy bien, se desarrolló muy bien, pero su final, hermano, lo vemos en Apocalipsis ya enseñando doctrina. Entonces, ¿cómo lo que veo aquí con Balaán? Se empezó a dejar seducir. Mire, hay gente que es seducida, hermano, por la fama. ¿Va? Peor si es un salmista, hermano. Y por eso hay que tener cuidado con aquellos que se desarrollan en alabanza, ¿va? Porque puede ser que llegue alguien y los quiera seducir para llevárselos a sus iglesias. Uno, o puede ser que como cante muy bonito se lo lleven a algún tipo de lugar de producción y el hombre se haga famoso, como lo hemos visto con mucha gente. Si Dios te dio un talento, es para honrar y glorificar el nombre de Dios. No es para que tú tengas fama, aunque si tú quieres hacerlo, pues está bien, pero la Biblia describe que todos los dones y los talentos son regalos para la iglesia, no para el mundo. Entonces, abordemos un poco más en esto. Saludos a todos, gracias por conectarse allá a Guatemala, Centroamérica, en México, hermano, Honduras, El Salvador, nos miran a veces también. Aquí en el norte de Estados Unidos, Miami, Nueva York, Texas y también unas ovejitas que de vez en cuando también nos mandan saludos desde España. Creo que Dios está haciendo algo y de alguna manera está despertando en nosotros los dones porque Dios quiere que utilicemos las herramientas que Dios nos ha dado. Veo yo entonces a Balaán, fue tentado, cayó en la tentación y dice que fue comprado con el pago de la adivinación. Qué terrible esto, hermano. Por eso mire este versículo que el Señor me mostró en Jueces, Josué 13:22. Entre los que mataron, dice, los hijos de Israel también dieron muerte a espada, mire, al adivino Balaán. Se convirtió en un adivino.
Aquel hombre que hablaba con Dios, aquel hombre que le preguntaba a Dios qué hacer. Mire, ¿dónde terminó Balaam? Vendido. Se vendió a la adivinación. Por eso, hermano, es bien importante que todos aquellos que anhelamos lo profético, tengamos cuidado, hermano, del dinero, tengamos cuidado de la fama. Porque es importante, porque detrás de tu talento está el reino de las tinieblas también contratando. ¿Por qué usted no se da cuenta que en Apocalipsis hay un caballo blanco? Y el que cabalga, según va cabalgando y dice que lleva un arco, pero no lleva flechas. Las flechas son los ministros. ¿Sabe qué es lo que hace ese movimiento? Es agarrar las flechas de Dios y a Él mismo las utiliza para Él. Nosotros no podemos ser comprados por ninguna otra religión. Nosotros, Dios nos llamó a hablar la verdad y a profetizarle al pueblo de Dios, no al mundo. Terrible esto, porque mire, ¿dónde paró este hombre? En la adivinación. Qué terrible, hermano. Gracias a todos por sus saludos. Miremos a otro entonces. Y luego dice en el 23:23, números 23:23, dice, porque no hay agüero contra Jacob, ni hay adivinación contra Israel. A su tiempo se le dirá a Jacob y a Israel, ve lo que ha hecho Dios. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirte con eso? Dios nos dice que no tengamos participación con nada de las tinieblas. Dios nos enseña que del lado de las tinieblas quieren seducir a los profetas, quieren seducir al ministerio profético para que sean contratados para maldecir al pueblo de Dios. Y nos damos cuenta que en la figura de Balaam cayó en el engaño y dice que murió a espada. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que la misma palabra lo confrontó y lo mató, hermano. Qué terrible esto. Ahí se va a dar cuenta por un ejemplo que encontré ahí tremendo, hermano. Así que entonces abordemos un poco más en esto. Mire esto. Mire este otro hombre, Saúl, hermano. Saúl. Primera de Samuel 28:6 dice, Saúl consultó al Señor. Ahí va bien. Pero el Señor no le respondió, ni por sueño, ni por Urim, ni por profeta. Quiero que aclaremos unas cosas que el Señor me estaba mostrando en este versículo, porque todas las personas piensan que un sueño es, todo lo que sueñan es producto de la esencia de Dios. Y puede que sí, puede que no. Por eso Dios permite que discernamos las cosas. Urim por Tumim quiere decir que Dios nos puede hablar a través de nuestro pastor, de nuestro ministro. Urim y Tumim era el sacerdote que llevaba las piedras y que ejercía el sacerdocio en el pueblo de Israel. Eso quiere decir que Dios nos puede hablar por medio de tu pastor, por medio del apóstol, por medio de un profeta, evangelista. También dice que habla por profetas y que también puede producir sueños y hablarle a la gente en sueños. Eso es lo que me llama la atención. Aquí le dice 1 Samuel 28:6, porque ya Samuel aquí había sido desechado. Aquí ya Samuel está en el final de las cosas que hizo. Y recuérdense, el que busca la adivinación o la rebelión, que viene a ser lo mismo, es una abominación para Dios. Y este hombre buscó la abominación, hermano. Y entonces me doy cuenta más adelante, dice, que como Dios ya no le habló, ni por Turín, ni por sueño, ni por profeta, el hombre se descontroló. Primera de Samuel 28:7 dice, entonces Saúl dijo a sus siervos, buscadme una mujer que sea medium, no large, ¿verdad? Medium. ¿Se recuerda la vez pasada que estábamos conversando con eso? No está hablando de una talla de playera o de camisa, sino está diciendo una mujer que consulta a los muertos. Entonces Saúl dijo a sus siervos, buscadme una mujer que sea medium para ir a consultarla. Mire, se chanfleó. Un hombre de Dios, un hombre que fue ungido por el profeta Samuel, ahora lo veo yo, hermano, yendo en pos de las tinieblas, cuando él mismo, unos versículos atrás, decretó que todo aquel que consultara con una medium, hechiceros, adivinadores o lo que sea, o magos, que mataran a esa persona. Ahora él dio un edicto y ahora mire, ¿dónde para este hombre? Qué terrible, hermano.
Y entonces dice, y sus siervos le dijeron, he aquí hay una mujer de Endor y que es medium, no large, es una medium, es una mujer que consulta a los muertos. Mire, ¿de dónde es? De Endor, Moab, Madián y Endor. Figurativamente son potestades que lo que quieren es destruir a los hijos de Dios y más aquellos que ejercen un ministerio. Y luego dice, 1 Samuel 28:8 dice, y Saúl, oiga, aquí me llama la atención, por eso le quiero que usted analice este versículo conmigo. Saúl se disfrazó poniéndose otras ropas y fue con 2 hombres y llegaron a la mujer de noche. Yo le pregunto a usted, ¿por qué se disfrazó Saúl? No me contesten todos, ¿va? ¿Por qué fue que Saúl se disfrazó? Porque si la mujer lo reconoce, no lo atiende. Porque sabía la mujer que si lo atendía, podía ser que ahí mismo Saúl la matara. Por eso se disfrazó, mire, poniendo otras ropas. Mire qué terrible es, hermano, el final de un hombre que se revela a Dios, que va en pos de la adivinación. Qué terrible eso, hermano. Y dijo, te ruego que me invoques por mí a un espíritu. Mira hasta dónde andaba ya Saúl. Y que hagas subir al que yo te diga. Ahí llegó. Y miren, hermano, es que esto es tremendo. Y 1 Samuel 28:9 dice, pero la mujer dijo, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, como ha echado de la tierra a los que son medium y espiritistas. ¿Sabe qué me doy cuenta aquí, hermano? Que esta mujer se decía adivina. Digo yo, si tenía tanto poder, ¿por qué no adivinó que el que estaba disfrazado ahí era Saúl? Entonces me doy cuenta, hermano, que esto es parte de la mentira que se desarrolla en la mente de esta gente. El poder de Dios para discernir es mucho mejor que el de estos hombres, porque estos son mentirosos, chantajeros. Lo que hacen es provocar cosas para sacarle dinero y ganancia a la gente. Usted se va a dar cuenta al final, si llego a terminar el final. Pero aquí, esta mujer, si hubiera tenido poder, se hubiera dado cuenta que era Saúl, pero ni siquiera su poder lo hizo discernir. ¿Sabe qué es lo que le estoy diciendo? El poder de Dios que nos ha dado su dunamis para discernir a la gente es mayor que el de cualquier persona, hermano. Usted no tiene que andarle teniendo miedo a los espiritistas y a estos medium o large, como sea. A nosotros nos dieron autoridad, dijo el Señor. Lucas capítulo 10, versículo 9 dice, os he dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo y nada los hará daño. Esa palabra la tiene que recibir usted hoy y en la pared de su casa. No hay agüero, no hay espiritista, no hay brujo que quiera estorbarle su vida. Usted tiene poder. El poder que Dios nos dio es para reprender espíritus inmundos. Atar y ligar todo demonio, hermano. Pero a Satanás dice que no lo podemos reprender, que el Señor lo reprenda. Pero dice, de él resistirlo y huirá de vosotros. Pero de ahí de los demás, Dios te entregó autoridad, por lo cual no tienes que tener miedo ante esta gente. Me doy cuenta entonces aquí que esta mujer, su poder no servía de nada porque no distinguió quién era el que iba vestido ahí y era Saúl. Entonces era una divina gacha, dicen en Guatemala. ¿Por qué pues pones trampa contra mi vida para hacerme morir? Terrible eso, hermano. Veo hasta dónde cayó el hombre, pero también veo que del lado de las tinieblas no se compara al poder de Dios. Mire este otro ejemplo, Manasés. No sé si lo escribí bien. Segunda de Crónicas 33:1 dice, Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar y reinó 55 años. Mire cuántos años reinó este hombre, 55 años en Jerusalén. Ahí se va a dar cuenta. En el 2 dice, e hizo lo malo ante los ojos del Señor conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había desposeído delante de los hijos de Israel. Ya Dios mire, hermano, la verdad que esto es pura gana de molestar a Dios, va.
Si sabían que eso era una abominación para Dios, ¿por qué siendo rey de Israel y reinó 50 y qué dice? 55 años, hermano. ¿Se imagina vivir con un pueblo rebelde, idólatra por 55 años? Qué terrible de ser eso. Y dice que hizo lo malo. Y dice segunda de Crónicas 33, 10 y 3 dice, porque reedificó. Miren lo que hizo este hombre. Reedificó los lugares altos que su padre Ezequías había derribado. Que, hermano, la verdad que a veces yo me quedo sorprendido cuando leo y veo errores de reyes que establecieron y gobernaron a Israel por mucho tiempo. Y miren lo que hacían. El padre destruyó los altares y ya siendo rey los edificó. Qué terrible esto, hermano. Levantando también altares a Baales e hizo aceras y adoró a todos los ejércitos de los cielos y los sirvió, dice, hermano. Qué terrible. La verdad que me llama la atención mucho esto, cómo la gente se desvía. Y segunda de Crónicas 33, 4 dice, y edificó además ahí altares en la casa del Señor. Puso el arbolito, pues, un nacimiento, para que me entienda, de los cuales el Señor había dicho, mi nombre estará en Jerusalén, pero en Jerusalén por siempre. Y mire, y estos, poniendo nombres de dioses ajenos en la casa del Señor. Por eso nosotros, hermanos, no debemos de ser ingenuos, de que cuando miremos, como usted ya no celebra eso, cuando usted mire que en el altar hay un arbolito, hermano, el seguro que el que está ahí ha de ser Manasés. Porque no comprenden que Dios es santo y que al único que hay que rendirle culto se llama Señor Jesucristo, a nadie más. Qué terrible eso, hermano. Pero bueno, como no estoy enojado con ellos, allá ellos van a entregar cuentas. Usted y yo, lo que oímos, lo que palpamos y lo que vemos, es lo que va a hacer que nosotros salgamos de esta situación. Segunda de Crónicas 33, 6 dice, e hizo pasar, oiga, mire la tontera que hizo este hombre, hizo pasar por fuego a sus hijos en el valle de Ben Hinnom, y practicó la hechicería y usó la adivinación. Ojalá, qué terrible eso, hermano. ¿En qué cabeza se le queda a alguien, hermano? Cuando dice que pasó a sus hijos al fuego, lo que está diciendo es que los quemó, los sacrificó a estos ídolos. Ahorita hay un montón de gente sacrificando a sus hijos espiritualmente y no se han dado cuenta que los están pasando al fuego. Ahí en el árbol los adornan. Y yo tengo la autoridad de Dios para decirle esto. Usted, si quiere seguir poniendo el arbolito, dele. Pero en realidad hay cosas que hay que hablar, hermano. Y esto nos hace ver que la gente va rumbo a una adivinación. Practicó, mire, la brujería. Señor, reprenda eso. Trató con medium espiritistas e hizo mucho mal ante los ojos del Señor, provocándole a ira. Mire, hermano, ¿en qué cabeza queda poner en ira a Dios? 55 años este hombre ejerció. Y mire dónde paró. Practicando la adivinación, la brujería. Que el Señor reprenda eso. ¿Pero por qué le puso estos ejemplos? Porque me va a decir, bueno, pastor, pues si él no era profeta, solo le estoy dando los ejemplos de cómo personas que pertenecían al pueblo de Dios se desvían a lo que es la adivinación. Espéreme que ya ahorita voy a llegar con los ejemplos. Miremos este. Ahí está. Eso es lo que quería, Esteban. Ya era hora, hermano, que hablara de los profetas. Pues sí, he venido hablando de varios profetas. Hablé de Saúl, hablé de Balaán. Con permiso. No sé si me estoy dando a entender. Póngame un amén, aunque sea un like o algo. Pero dígame algo. Anímeme. Jeremías 14:13 dice, yo dije, Señor Jehová, he aquí los profetas le dicen, no veréis espada. Mire qué terrible, hermano. Profetas que ejercían en el tiempo de Jeremías.
No verán espada, le decían al pueblo, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os dará paz verdadero. Miren lo que decían los profetas. Profetas que solo anuncian maravillas. Hay que tener cuidado con ellos. El domingo yo predicaba acerca de uno de los enemigos del final de los tiempos, que era también el mover profético, y había un versículo que leía donde dice: tus profetas no te ayudaron a conducirte de la manera correcta. O sea, mire, el profeta tiene que ayudar al pueblo a conducirse de la manera correcta. Pero estos profetizaban: no va a haber hambre, así dice el Señor, no va a haber hambre, sino que va a haber paz, cuando los profetas que los antecedieron habían dicho que venía una destrucción para ellos. ¡Ja! ¡Qué terrible! Luego en el 14:14 dice: y me dijo entonces Jehová, hablando Jeremías, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. Y aquí está el orden de un verdadero profeta y de un falso. Estos falsos profetas yo no los envié. Profeta que se levanta a profetizar y no es enviado, va rumbo a la adivinación. Reprendo. Bueno, reprenda lo que sea. No le estoy diciendo a usted, le estoy diciendo a aquellos que no se someten a una autoridad. Hermano, nosotros debemos de comprender que Dios determinó a gente para que se desarrollen, pero necesitamos a alguien que nos envíe. Cuando Dios dice que no los envió es porque antes de enviar a alguien hay que procesarlo, hay que prepararlo. A un profeta como Moisés lo prepararon 40 años en el desierto, hermano. Y todavía lo siguieron preparando otros 40 años más. Y ahora solo porque tienen 2, 3 años ya se sienten que pueden ejercerlo. Hay que tener cuidado con esto. Yo lo veo acá. Si a ti no te han llamado al ministerio profético, te ves más guapo, calladito o calladita. ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta que lo que profetizan estos falsos profetas, sobre ellos viene esa palabra. Me dijo entonces: falsamente profetizan los profetas en mi nombre. Yo no los envié. Profeta que no lo enviaron, va rumbo a la adivinación. En mi nombre los envié, dice. Ni les mandé que hablaren. 2 cosas. Ni son mandados, ni son enviados. Mire esto. Y lo que van a hacer es que tienen visiones mentirosas y adivinación. Vanidad y engaño en su corazón os profetizan. Hermano, aquí hay un tema que tengo que desarrollar y no he podido desarrollarlo. Me quedé a media la vez pasada con las visiones, pero aquí me doy cuenta, hermano, que los hombres que no son enviados son profetas rebeldes, no tienen cobertura, se envían ellos solos. Y mire, ahí se va a dar cuenta el resultado de estos profetas. ¿Qué es lo que le estoy diciendo yo? Si Dios te dio un don de profecía, utilízalo a la hora de los dones, nada más. Si lo utilizas fuera de los dones, estás usurpando un lugar profético y te aseguro que ni tu pastor sabe que andas profetizando. Y tenés que tener cuidado porque puede venir un espíritu de adivinación sobre tu vida y entonces después, ¿quién te calla? El ministro primario que es formado debe de aprender que lo que le dice Dios tiene que consultarlo con su autoridad y después ejercerlo. Ya cuando Dios te envía, entonces ya ahí ya son otros 20 pesos porque al final entonces ya Dios te envió, te preparó y sabes a lo que vas. Esto es bien terrible, hermano. Porque si la gente no se calla, Dios los va a callar. Pero no puede ser que hay gente usurpando ministerios proféticos, destrozando la vida a la gente, adivinándoles. Tuve una visión celestial y siempre a la misma persona le profetizan o al mismo muchacho le profetizan. ¿Y los demás qué? No, tenemos que tener cuidado con esto y Dios nos está advirtiendo de antemano
que en el mover profético hay que tener mucho cuidado, porque dice Dios, yo no los envié. Si no te enviaron, no profetices. Si tienes el don carisma, ejércelo en los turnos. ¿Qué de difícil es eso, hermano? Es que hermano, usted no sabe que a mí el Señor me habla. Está bien, yo sé que Dios te puede hablar, pero antes de darle una profecía a alguien y no sos profeta, consúltalo con tu pastor. Y si tu pastor te dice, llámale, dale, ahí sí dale. Mientras no, y encubrís tus profecías a tu cobertura, sobre tu cabeza viene esto. Mire esto. Así ya no soy muy amigable, pero la verdad quiero mostrarle lo que le sucedió a estos profetas. Jeremías 14:15 dice, por tanto, me gusta esa frase, así dice el Señor sobre aquellos profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no los envié, y que dicen, ni a espada ni a hambre habrá en esta tierra, con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. La misma palabra que ellos profetizan, como es mentira, como Dios no la envió, sobre ellos viene esa palabra. Qué terrible eso, hermano. Por eso yo creo que a partir de hoy muchos van a cerrar su boquita o vamos a cerrar nuestra boca. Mire, yo he estado aprendiendo que uno no debe profetizar por emoción. Va. Si Dios te habló, gloria a Dios, va. Si sos profeta, a ti te va a pedir cuentas ministerialmente Dios. Incluso, hermano, uno de profeta ministerialmente tiene que consultar con su apóstol antes de hacer algo. Si es una oveja de otro lado. Es terrible esto. Y como la gente no se sujeta, entonces se rebelan. Cuando alguien no se somete a su autoridad y no practica la obediencia, va rumbo a la rebelión. Y cuando siente, para adivinando. No es correcto que alguien ande profetizando si no es profeta. Bueno, yo así lo pongo. Porque mire, lo que profetices, dice el Señor, eso te va a venir a ti. Pero no solo eso. Mire esto. Jeremías 14:16. Y el pueblo a quien profetizas serán echados en las calles de Jerusalén por hambre y por espada. El que te oyó también es partícipe de la profecía. Si a ti alguien te profetiza y no es profeta, tú lo que tienes que decir es, ¿qué pata te envió? ¿De qué huevo sos? No le tenga miedo a los profetas o los que usurpan un ministerio. No. Si alguien te dice que Dios te habló, ok, está bien. Consulta con tu pastor. O anda y decirle a tu pastor, mire pastor, aquel personaje me profetizó, ¿es correcto? Ahí se vas a dar cuenta que muchos van a ver, a callar su boquita. Porque esto no es un juego. La verdad, esto no es un juego. Aunque yo le pido a Dios que levante profetas en medio del pueblo con una visión correcta. Pero no podemos hacer lo que a nosotros se nos pega la gana. No, hay una enseñanza. Y si Dios te llamó a esto, pues estudia a los profetas y mira lo que les sucedió. Y ahí vamos a aprender. Aún la gente que recibe las profecías son dañadas, hermano. Eso lo he visto yo. Si no como aquella hermanita que cabal llegó para estas fechas y así dice el Señor, pueblo mío. Que tengan una feliz Navidad y un próspero año nuevo. ¿Qué es eso, hermano? Mejor lo que hubiera dicho era, mejor le hubiera dado los deseos de doña Chonita. ¿Va? No podemos estar mencionando el nombre de Dios cuando Dios no ha hablado. Tranquilo. Es que usted, hermano, usted es bien cuadrado. Yo solo te estoy enseñando. ¿Querés seguir ejerciendo? El que se revela, ya sabes a dónde termina. En adivinación. ¡Wow! Aunque no hayan amenes o algo, santo, que diga alguien, aunque sea santo. Y dice, y no habrá quien los entierre. Ellos a sus mujeres, a sus hijos y a sus hijas, y sobre ellos derramaré su maldad. Qué terrible, hermano. Porque también arrastramos a nuestros hijos cuando usurpamos un llamamiento que no nos han dado.
Tengamos cuidado. Tengamos cuidado, hermano, la verdad. Si Dios te habló, gloria a Dios. Yo sé que Dios te puede hablar en sueños, yo sé que Dios te puede hablar por palabra, por Urim, por Tumín. Pero si no eres profeta, consúltalo con tu pastor. ¿Por qué? Porque entonces vas a estar en el orden divino. Pero si lo ejerces, vas a dañar a mucha gente. He visto durante los años que llevo cómo profecías han destruido congregaciones completas, han destruido familias, han dividido familias, y esa gente que profetizó no les está yendo bien. Por eso, si Dios te habló, en buena hora, ve con tu cobertura, si no eres un ministro primario, y dile lo que Dios te está diciendo. ¿Qué fue lo que le dijo Elías a Samuel? Samuel, Dios te va a usar en la profecía. Amén, ha de haber dicho Samuel. ¿Va? Entonces presta atención a lo que Dios te está diciendo. ¿Qué te dijo? Sí, todo lo que te diga el Señor, vení y me lo decís. Así empieza uno a formarse como profeta. Pero si ya te sentís que porque ya 2, 3 y empezás a profetizarle, no te quiero profetizar, pero sí te puedo decir que miré los ejemplos de esos hombres y cuál fue su final. Bueno, qué grueso. Está grueso esto, pero voy terminando. 53 minutos. Miremos otros profetas. Ezequiel 12:22 dice, hijo de hombre, ¿qué proverbio es este que está en mi pueblo? ¿Qué hay entre vosotros? Tenéis acerca de la tierra de Israel que dicen, se alargan los días y desaparece toda visión. Mire, hasta hay un coro de esto, ¿va? Se han acercado aquellos días y uno las canta. Pero aquí dice el Señor que ese es un dicho, es un proverbio. ¿Por qué el Señor lo dijo? Mire, en el 12:23 dice Ezequiel, por tanto, diles a los que dicen ese refrán, así dice el Señor Dios. A mí como me gusta decirle Israel, el Dios de Israel. ¿Va? ¿Sabe por qué? Porque yo le sirvo al Dios de Israel. ¿Va? Pero cuando alguien dice, así dice el Señor Dios, bueno, hay muchos dioses. ¿Va? Mejor digámosle el nombre completo, al Dios de Israel. Bueno, eso es no me critique. Por tanto, diles, así dice el Señor Dios, haré cesar este proverbio para que ya no lo usen como proverbio en Israel. Diles pues, Ezequiel, diles al pueblo, se acercan los días y el cumplimiento de toda visión. Oiga, porque ya no habrá ninguna visión falsa, ni adivinación lisonjera en medio de la casa de Israel. Qué tremendo, hermano. ¿Sabe por qué me gozo? Porque hay profecías lisonjeras disfrazadas de adivinación. Bueno, hay adivinaciones lisonjeras disfrazadas de profecías. Wow, hermano. El Señor me mostró que usted va a ser un gran siervo de Dios. Gloria a Dios, está bien. Y si Dios no te dijo, ¿por qué le decís? Podemos dañarle a la gente. Mire, la gente está esperanzada en que un profeta llega y tú eres el último apóstol del final de los tiempos. Si Dios te va... Hermano, calmémonos, hombre. La lisonjera no es correcta. Y lo que está diciendo es gente que profetiza lisonjeando a otro. Hermano, es que yo lo vi a usted en visión, así como un torbellino, así como se llevaron a Elías. Yo cuando oigo esas cosas, a mí hasta picazón me da, fíjese, hermano. Porque digo yo, esos son puros cuentos. La Biblia dice que todos fuimos llamados. Amén. Todos fuimos predestinados. Amén. Y todos llegaremos a ser novia. Amén. Pero yo veo que no todos van a llegar a ser novia. El que ya es ministro primario, hermano, ese viene destacando, se viene sometiendo y cuando siente lo es enviado. Pero en el transcurso de la formación, no muchos alcanzan llegar al ministerio. ¿Por qué? Porque se rebelan. Porque ya no habrá ninguna visión falsa, ni adivinación lisonjera en medio de la casa de Dios. Yo le pido a Dios, hermano, que salga de nuestras congregaciones y de la iglesia de Cristo
toda adivinación lisonjera. Pero dice que vienen días, del cumplimiento de toda palabra y toda visión. ¿Sabe qué está diciendo ahí? Que las verdaderas visiones y palabras que Dios dejó profetizadas en la Biblia se van a cumplir. Pero nosotros debemos de darnos cuenta que hay profetas que solo andan lisonjeando a la gente, hermano. Qué terrible eso. No, mire, yo no le estoy incitando a que mire a otros profetas, pero mírelos. Y se va a dar cuenta. No predican nada y todo el culto es profetizar y profetizar. Todo el culto profetiza. Venga para acá. Párenlo. ¡Bah! Que se caiga. Levántelo otra vez. Que se pare. Levante. Y digo yo, la verdad que por eso es que la gente no llega a la iglesia, hermano, por esas tonteras. Aunque yo sí creo que Dios puede hacer que alguien se caiga por la unción, pero no para ponerlo de show enfrente de toda la gente. ¡Wow! Viene el profeta de los últimos tiempos, tiene que irlo a ver, ¿va? Y la entrada, ¿por qué va a ir a pagar usted para ir a ver a un profeta? No, esos son Balaanes, son Saúles, son Manasés, son profetas que ni el nombre aparecen en la Biblia y que se están vendiendo. Hermano, el tiempo es final. Dijo el Señor, muchos, Mateo 24:10 dice en la versión a la pueblo de Dios para todo. Imagínense. Se van a levantar en muchas profetas, muchas cantidades de profetas, dice. Muchos profetas falsos. Y van a hacer que desvíen al pueblo de la fe, dice. Ya voy por las preguntas, perdone. No a las profecías lisonjeras, hermano. Puede ser que esté disfrazada esa profecía de adivinación. O que sea una adivinación disfrazada de profecía. Si no ejerces el ministerio profético, calladito, vas a aprender más. Pero si ya desarrollas un ministerio al que no te han llamado, me gustaría que leas estos versículos en tu casa y analices. Yo no los envié, ni les he hablado, sino que ellos hablan de su corazón. Terrible, a mí me han dado unas profecías y algunas, wow, se han cumplido, y otras, digo yo, ¿qué pasa con esto? Hay que tener cuidado. Termino. Mire cómo trabaja un verdadero ministro, hermano. Hechos 16:16. Y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro, ¿qué dice? Una muchacha esclava que tenía un espíritu de adivinación. Y mire lo que decía, la cual daba grandes ganancias. Se vendió a sus amos, adivinando. La palabra adivinar no es una revelación, es una mentira ocasionada por el mundo de las tinieblas. Y mire, Hechos 16:17 dice, y estando siguiendo a Pablo, a nosotros gritaba diciendo, estos son hombres siervos del Dios Altísimo, quienes proclaman el camino de la salvación. ¿Estaba diciendo una verdad? Sí, pero tenía un espíritu de adivinación. Hermano, por eso dice Pablo, discernid las profecías. No se puede dar una profecía, hermano, personal a alguien, en el oído. Es que el Señor, hermano, muy aparte es ministrar, muy aparte es profetizar. Pero nosotros no podemos caer en el juego de la adivinación, estarle profetizando a la gente en el oído sin que nadie discierna lo que se está hablando. Por eso muchos trastornan iglesias, congregaciones, porque usurpan un poder que no les pertenece. Y mire, a veces dicen cosas ciertas, pero llevan engaño. Yo, hermano, a veces lo digo tan sencillo que es, tal vez porque mi apóstol siempre me bajaba de la moto.
Vos no te vas a creer que sos profeta. Y yo, amén. Vos dejate que yo te desarrolle. Amén. Y así, hermano, durante muchos años. Hasta que Dios le reveló y dijo, te envío y te llamo al ministerio. Entonces yo lo recibí y también tuve confirmación antes, 2 semanas antes. El Señor me dio un sueño donde me iban a ungir como profeta y a las 2 semanas, sin saberlo, me llamaron al ministerio profético. Bueno, ¿por qué le digo yo eso? Ay, que hermano, que he creído. No, solo te estoy diciendo que cuando uno obedece y se deja formar, llega el tiempo donde Dios dice, a este, mándalo. Y ya va uno, con el plan que Dios dijo. Está siguiendo a Pablo y a nosotros y estaba diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quien os proclama el camino de la salvación. Estaba diciendo una verdad. Y en el 16-18 dice, y esto lo hacía por muchos días. Hermano, yo me he dado cuenta, hermano, y digo yo a veces, yo oigo gente que profetiza y ya hasta sé que la misma profecía van a decir. Es increíble, hermano. Por eso dice uno de los libros de los profetas, dice, ustedes se roban mis profecías, les dice el Señor, y luego las comparten. Lástima que no tengo ese versículo, fíjense. O sea que hay gente que toma profecías antiguas y lo que hace de otra persona, pues no en las que están escritas en la palabra. Esa sí es una palabra profética, usted la puede bendecir y predicar. Pero hay gente que toma profecías. El Señor te va a llevar a esto. ¿Qué esto? Y yo digo, yo ya las oigo, ya las conozco. A veces digo yo, la verdad que en realidad están adivinando estos o qué. ¿No Dios es tan grande para revelarle a uno, hermano? Cuando uno repite una profecía, puede ser que esté siendo estorbado por un espíritu de adivinación. Esto lo hacía todos los días, muchos días, dice. Mas desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo, espíritu, oiga, de adivinación, te ordeno, ¡ja! La verdad que tremendo, en el nombre de Jesús, que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. Yo, por la autoridad que Dios me ha dado proféticamente, termino este tema y le pido a Dios que todo espíritu de adivinación salga de los profetas y salga de aquellos que ejercen ministerios. Hay que discernir esto, hermano. Yo reprendo, hermano. Si no es para vos, no te preocupes, no te sientas agredido. Esto es para aquellos que se rebelan. Si tú estás bajo la sujeción de tu pastor, gloria a Dios, vas bien. Pero no puede uno hacer las cosas a espaldas de su ministro. Uno tiene que ser guiado por Dios y por el ministro que Dios puso. Acuérdate de eso. Cuando quieras profetizarle a alguien y no estás en el orden, acuérdate de Samuel. Samuel, todo lo que te diga el Señor, ven y dímelo a mí, a Elí. Y vas a ver cómo Dios te va a usar aún más poderoso y va a llegar su momento donde Dios te va a levantar. Fuera de ahí, estás usurpando un ministerio profético y ya sabes la consecuencia de esto. Termino. Qué grueso. Bueno, voy a leer algunos comentarios. Muy cierto, amado, bendiciones. Así es. La hermana escribe, yo tengo una pregunta. ¿En cuánto tiempo una persona profetiza? Mi pregunta es, ¿por qué en un lugar donde fui hace años puros problemas en ese lugar y con esas personas y profetizan? Yo tengo una pregunta. ¿En cuánto tiempo una persona profetiza? Mi pregunta es, ¿por qué en un lugar donde fui hace años puros problemas en ese lugar y con esas personas que profetizaban? La verdad que como no está muy amplia la pregunta, pero más o menos creo que le di a entender. Lo que pasa es que cuando no hay una enseñanza y no hay un orden, entonces se cometen muchos errores. Pero cuando hay una enseñanza y hay un orden, entonces el orden atrae bendición. Por eso dice que el espíritu de los profetas
se somete a los profetas. Por eso se necesita que hayan profetas que disciernan lo que otro está profetizando. Por eso, de la casa de donde yo vengo, mi apóstol me enseñó aproximadamente unos 12 años. Estuve en la escuela de profecía. Llegué al final del cumplimiento de estar allá, ejerciendo como diácono del área de profecía. Y obviamente aprendí mucho de él. Y ahora las cosas que enseño es porque lo aprendí durante mucho tiempo. Pero hay lugares donde no hay enseñanza y no ejercen, y por eso cometen grandes errores. Yo creo que estamos en un ministerio bendecido. Hay una escuela de profetas también a nivel general del ministerio de Benecera, de parte del apóstol Sergio. Y sé que hay muchos apóstoles que ejercen enseñanzas lindas en lo profético también, y de ahí aprendemos. Pero ¿qué te quiero decir con eso? Puede ser que hay gente a donde fuiste, tal vez no era Benecer o otro lado, y tal vez como no hay este orden, por eso cometen muchos errores. Yo creo que cuando uno va aprendiendo puede cometer algún error. Lo he predicado, los errores de los profetas, a Samuel, a Natán, cometieron errores al principio, y creo que Dios en la formación le va enseñando a uno. Bueno, ¿y en cuánto tiempo una persona puede profetizar? La Biblia dice, anhelad los mejores dones, pero que sobre todo profetices. Si tú llegas con el espíritu anhelando profetizar, te aseguro que Dios te va a usar. Tal vez no va a ser una profecía como de otros que ya llevan tiempo, pero aunque sea así dice el Señor, decís, y así lo decís. A mí me pasó lo mismo, yo anhelaba también eso, y cuando empecé a ejercer en el don carisma, me acuerdo que la primera vez que yo solté esa palabra, va, así dice el Señor, va, y ya no dije nada, hermano, me entraron los nervios, pero me animé, va, y un montón de viejos, mis compañeros que no se animan, llevan años, y en lugar de anhelar profetizar, señalan a los que profetizan. Bueno, ya para que me meto al lío. Bueno, no sé si le contesté, hermano. Me gusta cómo predica, pastor, directo al grano, tremendo, buenas enseñanzas. Saludos, profeta Eric Escobar desde Guatemala, gracias, gracias, gloria a Dios. Yo creo que no hay más preguntas. Dice, la peor adivinación es buscar profecías a cada rato, y que alguien me profetice eso es algo similar a la adivinación. Claro, claro. Gloria al Señor. Dios nos siga bendiciendo con su palabra a través de su siervo. Dios me los bendiga a todos. Bueno, creo que ya no hay más preguntas. No más, no más. Hoy sí lo veo calladito, pero gracias a Dios creo que o me di a entender o no, ¿verdad? Pero yo sí me di a entender. La siguiente semana voy a hablar de la siguiente palabra que es de la H80, algo, ya no me acuerdo. Y esa, cuando la estudié, encontré varios pasajes de cómo fue que ejercieron la adivinación los profetas en el Antiguo Testamento. Ese está más tremendo, pero tenía que terminar este. Así que no sé si tiene alguna pregunta, alguna aportación antes de terminar. Si no, hacemos una oración. Le doy un rato si quiere. Bueno, como lo veo muy tímido, está bien. Hagamos una oración entonces. Padre, que estás en el cielo, apelamos al trono de tu gracia y de tu misericordia. Señor, yo como autoridad vengo pidiéndote perdón por todas aquellas personas que en ignorancia han ejercido mal el don. Y también si yo me he equivocado en algo, también te pido perdón. Te ruego, Señor, que estas enseñanzas nos puedan ayudar para poder ejercer un ministerio verdadero. Te ruego, Señor, que perdones
la ignorancia de tu pueblo, Señor, y si hubiere espíritu de adivinación, Señor, en cualquier lugar, te rogamos en el nombre de Jesús, como dijo Pablo, espíritu de adivinación, sal fuera de todas aquellas personas, en el nombre de Jesús. Y también te ruego, Señor, que tu aceite y tu unción caiga sobre nosotros de tal manera que podamos ser de bendición para aquellos que nos escuchan. Desde ya, Señor, te ruego, por favor, que nos guardes y que este año que viene sea un año de mucha revelación sobre nuestras vidas, que venga ese año de restauración sobre nosotros, Señor, que sea restaurada nuestra alma, nuestra vida, nuestra familia. Señor, restaura en el nombre de Jesús aquello que estaba destruido y haz que este tiempo de este año 2021 sea un tiempo de mucha restauración. Así te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Me despido. La siguiente semana con ayuda del Señor, voy a abordar el siguiente tema acerca de cómo es que los profetas ejercen adivinación, hablando de los falsos, y pedirle al Señor que nos ayude. Cuando Dios le ponga en su corazón mi nombre, yo se lo agradecería mucho. La verdad que todos nosotros como ministros necesitamos que haya una intercesión por nosotros. Así como nosotros intercedemos por el pueblo, también nosotros necesitamos de sus oraciones. Así que cuando Dios le ponga en su corazón orar por mi persona y mi familia, se lo agradecería mucho. Gracias a Dios estamos muy bien, bendecidos, pero creo que entre todos vamos a salir avantes de todo esto y vamos a poder ver al Señor en el cielo. Así que me despido, los dejo. Ha sido para mí una bendición nuevamente estar con ustedes. Así que nos vemos el siguiente martes a las 5:30. Perdonen porque me tardé hoy un poquito más de tiempo. Y los espero en nuestro siguiente programa, Crónicas de los Profetas. Dios me los bendiga y hasta pronto.